llamo Antonina Vojna, soy doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de Murcia y doctora en Teología por la Universidad Antonianum en Roma. Muchísimas gracias por poder participar en esta mesa y la comunicación que voy a presentar se titula Aportación de la teología feminista a las reivindicaciones de las mujeres. Tendrá 4 puntos. En primer lugar, veremos los objetivos de que realmente vamos a tratar, qué relevancia tiene este tema en este congreso y en la comunidad científica. Luego definiremos las diferencias entre teología feminista y feminismo. Y luego presentaremos, ¿no?, cómo se autocomprende la teología feminista desde estas reivindicaciones de las mujeres, o la voz profética, como la podemos llamar, dentro de la Iglesia. Finalmente, nos centraremos en un método ontolingüístico, que es un método nuevo que propone Mary Daly, la pionera en la teología feminista radical estadounidense, que se conoce muy poco en España, y creemos que en este sentido puede ser de ayuda. Finalmente, presentaremos algunas de las autoras que han sido bibliografía para esta comunicación y pueden leerse para ampliar el tema. Bien, pues pasamos ya directamente a los objetivos, ¿no? Por un lado tenemos búsqueda de plataformas de diálogo, tanto con los feminismos como diferentes alianzas sociales, como puede ser el ecofeminismo, ¿no?, un puente de diálogo común, y también una referencia a Lucía Ramón, que a su vez tiene en mente a John Stuart Mill, que decía que el termómetro de la democracia es el bienestar en la que viven y en las que se perciben las mujeres, ¿no? Por otro lado, también cito a Judith Butler, representante de la corriente queer, que habla de que el feminismo a una le tiene que encontrar. La experiencia es clave para autodeterminarse feminista, ¿no? Elizabeth Schussler Fiorenza, en el libro Los caminos de la sabiduría, hablará a veces de 7 barreras que hay, ¿no?, de denominarse feminista, a veces por desconocimiento, a veces por mala prensa que se da o se manipula, ¿no?, el término feminismo para que no resulte interesante. En todo caso, nosotros creemos que, bueno, en primer lugar, que la teología feminista pues es lo que hacen las teólogas feministas. ¿Y qué hacen las teólogas feministas? Pues en estos momentos debaten, ¿no?, que se trata de una historia que no llega ni a 50 años en España, aunque sí ya es bastante más arraigada en el resto del mundo. Bueno, en este momento el debate es que si el feminismo es simplemente pues, un método crítico dentro de las teologías, al uso de las teologías patriarcales, o si bien es un cuerpo de conocimiento con estatuto epistemológico propio que realmente marca un antes y un después en la orientación de la teología y la permitirá, digamos, transformarse, reformarse. En todo caso, pues existe una necesidad, y yo creo que también por parte del feminismo y de otras corrientes multidisciplinares, como en esta mesa, de conocer el trabajo de la teología feminista y qué es lo que puede aportar a las reivindicaciones de las mujeres desde sus problemas disruptivos, problemas que muchas veces se invisibilizan a propósito para evitar que sean tratados como universales, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de esta reflexión de hoy y de la reflexión teológica feminista? Pues sobre todo su aspecto práctico. Su aspecto que, por un lado, no abandona la subjetividad de la experiencia propia, pero no la disgrega, no la relativiza al final, 50% de la humanidad, ¿no? No se trata simplemente de un grupo social como otros, ¿no?, que puedan ser marginados, sino se trata de la mitad de la humanidad, ¿no?,
que es un movimiento súper plural. Y también la teología feminista puede aportar un enfoque crítico de la autorreferencialidad del patriarcado, tanto en la Iglesia como en las academias, ¿no? y en instituciones. Entonces es una voz realmente profética para la Iglesia y disruptiva, ¿no? dentro de estos contextos tan volátiles, capitalistas y extremistas que ahora mismo estamos también viviendo en España. Bien, pasada esta breve introducción, quisiera detenerme un momento sobre esta historia que comentaba, ¿no? que en Europa se remonta a lo que es de la teología feminista a finales del siglo XIX, mientras que del feminismo a finales del siglo XVIII, o sea, hay 100 años de decalaje entre lo que es el movimiento feminista y los inicios de un movimiento de teología feminista y de la reflexión exegética sobre todo. En España pues no se remonta más allá de los 40 años y en Estados Unidos sobre todo es donde se arraiga y donde se inicia. Entonces en estas dos tablas, en la parte de la izquierda, pueden ver hitos, nombres y algunos textos de lo que es el feminismo, con algunas de las fechas, y en la parte derecha de las tablas lo que tenemos es su correspondiente de la teología feminista. Entonces, pues en primer lugar lo que llama la atención efectivamente es la diferencia de un siglo entre lo que es el movimiento de la Revolución Francesa y de Mary Wollstonecraft en la reivindicación de los derechos de las mujeres y las primeras teólogas feministas con Matilda Joslyn Gage, Women, Church and State, o Elizabeth Cady Stanton, La Biblia de las Mujeres. También es un detalle importante, ya que la teología feminista, sobre todo en América del Sur y América Central, a menudo va de la mano de la teología de la liberación, y allí es importante destacar su aspecto diferenciador, ¿no? También desde la premisa de Nancy Fraser de que entre el feminismo y marxismo pues se ha dado en un momento determinado un matrimonio mal avenido que a veces pervive, y hay que también tener en cuenta de que la Revolución Francesa pues no ha cumplido sus promesas con las mujeres. También tenemos un sector feminista humanista que tiene su reflejo, sobre todo empieza a partir del Concilio Vaticano II, también una teología feminista africana y de Asia. Y luego a nivel de 3 horas del feminismo, o sea, las fases, ¿no? del siglo XIX sufragistas, siglo XX donde se afianzan los derechos, y el siglo XXI que estamos ante precisamente los debates sobre la diferencia e igualdad, sobre la representatividad de las mujeres en arenas políticas y sociales, donde en cuanto a la teología feminista sobre todo pues vemos una metodología exegética que más ha prosperado o más ha sustentado para recuperar las figuras feministas, recuperar las tradiciones sobre las mujeres de la Biblia y desvincular ciertas tradiciones patriarcales de las prácticas como si fueran revelación, ¿no? Sino pues contextualizarlos en un Sitzenleben patriarcal, como lo fue de la historia del Oriente, donde se fragua el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí tenemos también algunos nombres muy importantes de las feministas: Kate Millett, Betty Friedan, Judith Butler, Carol Gilligan. Estos ya son de finales del siglo XX, de inicios del siglo XXI. Marcela Lagarde, Alicia Puleo de España, Amelia Barcalcer o Celia Amorós, con algunos de sus títulos. Y luego, pues como Elizabeth Schusel Fiorenza, Elizabeth Johnson, a nivel de teología feminista, hacen una lectura espectacular del feminismo desde la hermenéutica de la sospecha, desde la metodología crítica feminista,
desde la recuperación de las figuras feministas y aportación a la experiencia crítica. Luego tenemos también algunos nombres de los varones feministas, como ya ha mencionado John Stuart Mill o Harnack a principios del siglo XX, o incluso Leonard Swindler en los últimos 30 años del siglo XX, que se preguntaba si Jesús era feminista. Son representantes pues poco conocidos y muy poco numerosos, pero también los hay. Bien, pasamos a definición, ¿no? O las diferencias en autodenominación de las teologías feministas y desde allí su orientación a las reivindicaciones, diferentes reivindicaciones de las mujeres. Bien, como ya he mencionado, pues por ejemplo en la teología de la liberación, pues se hablaba del feminismo como la teología crítica de la liberación. La teología feminista como una disciplina teológica, no solo un método que cuida del aspecto positivo, creativo y epistemológico en su metodología, cuyas categorías son propias de aplicación serían experiencia, el empoderamiento, la igualdad, la diferencia. Y luego un texto de Meridelli que para mí define de una forma pues, muy original el feminismo radical, ¿no? Que no trata de liberar a las mujeres de los varones, trata de la liberación de las mujeres, donde todas ellas se encuentren sujetas al sistema patriarcal. Feminismo significa esencialmente el compromiso al pasado y a las memorias futuras de la felicidad que desafía la civilización. Las personas que escogen ser feministas apuestan por las mujeres, por la lealtad hacia ellas y forman parte de la membresía cognitiva y de la minoría afectiva. Pasamos al punto cuarto, que es el centro, el meollo de nuestra reflexión, que es cómo el quehacer de la teología feminista puede aportar a las diferentes reivindicaciones de las mujeres. Estas son múltiples, ¿no? En estas 3 olas del feminismo, pues se trataba, ¿no? Como comenta Pilar de Miguel, ¿no? De conseguir el voto, ¿no? Los derechos de educación, en la tercera ola, ¿no? De que estos derechos conseguidos tengan su aplicación en los hechos reales, ¿no? Entonces, las características a las que se perfila la teología feminista, ¿no? Es tener en cuenta pues, la categoría de género, teniendo en cuenta que se trata de una aproximación pragmática y crítica con una pretensión claramente emancipatoria para las mujeres, donde se acomete la deconstrucción y una hermenéutica de la sospecha, ¿no? Pero desde una perspectiva de cambio creativo, donde el conocimiento y la praxis, ¿no? La epistemología y la ética tengan una mutua imbricación y desde luego pues también un enfoque contextual no tanto situacional para evitar confundirla con una ética situacional, sino que realmente sea contextual, ¿no? Donde pues los conceptos más importantes, como ya habíamos dicho, es la experiencia, el género, la teología será pues acceso, ¿no? Solo un método de la experiencia de Dios, ¿no? Donde la mujer se toma por sujeto, por ciudadana, y cuyo objetivo será precisamente praxis transformadora. Como ponemos aquí, pues trata de modificar los modos de hablar de Dios y sobre el mundo, sobre todo teniendo presente que a muchas mujeres se les ha invisibilizado y aún se sigue temiendo publicar sus textos y descubrimientos, censurándolos incluso como heterodoxos, como dice Mercedes Navarro. Bueno, en cuanto a los modelos de las teologías feministas, o sea, modos de aproximación,
pues en función de estas reivindicaciones va a haber modos plurales y diversos, ¿no? En todo caso, la gráfica de la derecha, ¿no? Muestra este aspecto ético de responsabilidad, colaboración, la vida en relación, diversidad cultural, compromiso compartido y la experiencia de las mujeres que deben primar sobre las epistemologías eh, y tener el impacto en una teología humanista, biofílica, socialista, desde diferentes aproximaciones, histórico, crítico, literario, ontolingüístico. Entonces, entre estos métodos, ¿no? Por ejemplo, pues por tomar una problemática que es muy amplia, que es la que concierne a la maternidad, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, que al analizar los aspectos que conlleva la reflexión sobre la maternidad, ¿no?, la reproducción, demografía, parentesco, propiedad, poder, ¿no?, relaciones de poder, trabajo, producción, sexualidad, educación, representaciones y modelos, la enseñanza, ¿no?, y la interdependencia de diferentes perspectivas, ¿no?, social, política, moral, simbólica, cultural, en los aspectos actuales de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad, el problema de la aplicación eh, de estas metodologías para que lleven a la transformación de la realidad en favor de las mujeres, pues es complicado y necesita ir capa por capa porque abarca toda la realidad política mundial, ¿no?, incluso a nivel demográfico, ¿no? Y no es ajena, todo lo contrario, es el meollo de todas las soluciones que se quieran buscar a muchos de los problemas, ¿no? O sea, la raíz de la opresión es el sexismo y el patriarcado, y eso es mm, lo que se quiere poner también de relieve, ¿no? Entonces la relectura de los tratados teológicos será el medio de acceso a la experiencia de Dios desde los intereses de las mujeres. Entonces aquí vemos pues el esquema de procedimiento que tendríamos, ¿no? Digamos, la reflexión teológica autorreferencial sería hasta el límite inferior, pero la orientación de la sobreabundancia de la gracia, de las bienaventuranzas, sería este límite superior de donde partiría en realidad la reflexión teológica. Entonces, la pregunta sería en que en cada disciplina o tratado teológico se preguntaría, ¿no? Nos preguntaríamos cómo quedan las mujeres, ¿no?, en este discurso teológico antropocéntrico, muchas veces androcéntrico, quiriarcal, autorreferencial y sexista, ¿no? Pues podemos coger cualquier tratado de Dios, hacer estas preguntas de cómo quedan las mujeres cuando se aplique las consecuencias de lo que se dice en esos tratados en la vida real de las mujeres o las experiencias reales de las mujeres. ¿Para qué? Para pues, poder descubrir estas trampas, ¿no?, del sexismo neutral, universalista, poder reelaborar estos discursos, reformularlos y a través de la participación y el diálogo, como por ejemplo ahora en el sínodo por fin las mujeres tienen voz y voto, poder hacer el ensayo práctico de cómo queda la aplicación teórica de estas disciplinas ya remodelados, verificados, y en función de cómo avanzan en este bienestar de las mujeres y la salvaguarda de los intereses de las mujeres, por ejemplo en este problema de la maternidad que hemos dicho, como los hay otros muchos, verificar si se ha avanzado o qué queda por trabajar. Bien, este método pues es un método de Maridelli, habrá más, pero probablemente sea una propuesta más innovadora, concreta y clara de la revisión de los tratados teológicos desde las reivindicaciones de las mujeres. Y para terminar, pues simplemente presento aquí las autoras, tanto del feminismo como de la teología feminista, que han hecho
bueno, de bibliografía de esta comunicación, pero también que recogen esas intuiciones de las que estamos hablando para presentar estas conclusiones, ¿no? De que la teología feminista efectivamente aporta eh, en el mundo teológico y de otras disciplinas eh, humanistas a las reivindicaciones de las mujeres. Muchas gracias por la participación una vez más. Espero que haya sido de su agrado y estoy abierta a cualquier duda, pregunta al respecto en la fase de las preguntas o a través de la plataforma del Congreso. Muchas gracias.